Este es un día de victoria. Hoy celebramos que después de la crucifixión, después del dolor, después del sufrimiento, después del llanto, después del silencio del día sábado en que el cuerpo del Señor descansó en esa tumba prestada, ahora es un día de victoria. Qué bendición levantarse muy de temprano y poder contemplar el amanecer del nuevo día. Puede escuchar el canto de las aves que cada día alaban al Señor. Cuanto más nosotros como sus hijos no debemos gozarnos en este día, recordando que aun cuando sea grande la oscuridad, la tristeza, el dolor, la victoria para nosotros es segura. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo prometió. Es cierto, habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando el Señor se levanta de la tumba, cuando el Señor vence la muerte, Él está mostrando precisamente que Él ha vencido al mundo. Y su victoria ahora nos pertenece. Su victoria ahora es nuestra. Pero primero déjenme aclarar una cosa. Jesucristo no resucitó, no nos dio la victoria, nada más para que nosotros como evangélicos tuviésemos más control sobre la Casa Blanca, o para que nosotros como evangélicos tuviésemos más participación en el gobierno. Jesucristo no resucitó para que nosotros tuviésemos casas más grandes o carros más bonitos o beneficios fiscales o que nos cobraran menos impuestos. No ese es el propósito por el cual Cristo venció. Cristo venció para que nosotros tuviésemos gozo en medio de las tormentas, tuviésemos paz en medio del dolor y el sufrimiento. Para eso es que Cristo resucitó y nos dio la victoria. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Claro, todo lo demás es una bendición, una añadidura, pero nunca las añadiduras van a ser lo más importante. Lo más importante es aquello que es espiritual, interno. La paz, el gozo que sentimos, el cariño de nuestra familia, la sonrisa, la alegría. Eso no tiene precio. Pero lo más maravilloso que Cristo nos prometió, Él nos dijo, no que nos iba a dar riquezas, no que nos iba a dar bonitos carros, bonitos vehículos. Él dijo, yo les voy a dar la paz. Por eso es que en este día, como cristianos, como iglesia, compartimos el evangelio de la paz, no el evangelio de la prosperidad. Hay una gran diferencia. Si Dios quiere que nosotros prosperemos y si nosotros nos esforzamos, Dios nos va a prosperar. Es decir, esa es una bendición, es una promesa. No hay cristiano que se haya acercado a Dios, que Dios no le haya bendecido y le haya prosperado. Pero otra vez, esa no es la meta. La meta es que tengamos su paz en medio de las pruebas y en medio de las luchas. Así cuando recordamos la resurrección, hermanos, recordamos que a pesar de que estamos nosotros en estos días sin la posibilidad de ir a un edificio para reunirnos, a pesar de que hoy en día no podemos estar todos juntos abrazándonos, celebrando, tenemos la victoria. Y pronto todo esto pasará. Y esperamos que cuando todo esto pase, podamos reunirnos, hacer una fiesta, una celebración como iglesia, como cuerpo de Dios.
y allí sí entonces poder disfrutar de esa comunión fraternal. Ese día llegará. Solamente hay que esperar. Así como los discípulos esperaron hasta el momento en que el Señor resucitaría. La palabra de Dios nos muestra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, que el primer día de la semana, que es el domingo es el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, las mujeres fueron las primeras que fueron a buscar al sepulcro. Tal vez porque estén más acostumbradas a levantarse temprano, tal vez porque son más hacendosas. Pero no estaban ahí los hombres, solamente fueron las mujeres. Es curioso cómo las mujeres están presentes durante la crucifixión. Los hombres huyen, pero las mujeres están ahí presentes. Los hombres están en sus casas, las mujeres están yendo al sepulcro muy de mañana. Unos evangelios nos aclaran que todavía ni siquiera amanecía. Así que ellas el primer día de la semana, siendo muy de mañana, van precisamente a preparar el cuerpo del Señor. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando un cuerpo que todavía yacía muerto en la tumba. Es curioso que precisamente ellas, que habían escuchado junto con todos los apóstoles lo que el Señor había dicho acerca de su resurrección, acerca de cómo iba a vencer la muerte, ahora más bien están yendo a preparar un cuerpo sin vida. ¿Se habían olvidado de las promesas? ¿Se habían olvidado acerca de lo que el Señor había profetizado que sucedería? El problema es que cuando las cosas van bien, es fácil tener fe. Cuando las cosas marchan bien, es fácil creer. El problema es cuando las cosas se ponen difíciles. Es ahí donde los verdaderos cristianos son probados. No cuando todo va bien, no cuando hay bendiciones, no cuando Dios nos está dando bienes materiales, no cuando Dios nos está prosperando. Como se conoce a un cristiano, es en medio de las pruebas. Porque eso está ocurriendo hoy en día en muchas iglesias con muchos cristianos. Asisten fielmente a la iglesia creyendo que con eso van a estar bien con Dios. Participan con sus ofrendas, con sus diezmos. Están en oración, ayunan, porque están con la firme idea de que esa forma es que ellos van a tener de parte de Dios las bendiciones materiales que quisieran tener. Es así precisamente como muchos de nosotros actuamos en nuestra fe. Y cuando las cosas no van bien, cuando de pronto vienen las pruebas y cuando ya los bienes materiales no están ahí, dicen, no, pues entonces, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve orar? O cuando viene la enfermedad, se desilusionan, se decepcionan. Y su fe se pierde, se extravían, vuelven atrás. Así que vemos a estas mujeres que ellas ahora están dudando. No creen que Cristo haya resucitado. No van diciendo, ya es el tercer día, vamos a ver el cuerpo resucitado del Señor, vamos a ver al Cristo victorioso. No, dicen, vamos a preparar ese cuerpo sin vida del Señor Jesucristo. Con un pensamiento derrotado, con un pensamiento incrédulo. Pero cuando llegaron, oh milagro de milagros, vieron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
ya no estaba ahí. Habían puesto a una guardia, habían sellado la tumba, se habían asegurado de que precisamente eso no sucediera por parte de los fariseos, por parte de los principales líderes religiosos, por parte de los romanos. Se aseguraron que esa tumba permaneciera cerrada. Y sin embargo, cuando van las mujeres, la tumba está abierta. Y el cuerpo del Señor ya no está ahí. Así que estando ellas perplejas por esto, es decir, asombradas, no saben qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué el cuerpo del Señor no está aquí. Entonces se preguntaban, ¿alguien lo habrá tomado? ¿Qué habrá pasado? Todo se les ocurría menos el recordar las palabras del Señor. Así que pensando ellas en esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 ángeles de parte del Señor. Y como natural tuvieron temor. Y bajaron el rostro a tierra. Y ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando en medio de cuerpos muertos aquel que está vivo? Así que, hermanos, qué bendición. Creemos en un Cristo vivo. Creemos en un Cristo que venció a la muerte. Creemos en un Cristo que selló con su resurrección todas sus promesas y todo lo que Él había profetizado. No está aquí, les dicen los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Acordaos. Es decir, necesitamos recordar las Escrituras en momentos de dudas, en momentos de luchas, en momentos de sufrimiento, en momentos de pruebas. Necesitamos recordar las promesas de nuestro Señor. Es lo que necesitamos enseñar a cada nuevo creyente, a cada hijo de Dios. En medio de las pruebas y las luchas, porque las luchas vendrán. Las pruebas son inevitables. El Señor Jesucristo mismo dijo, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero en medio de esos tropiezos, en medio de esas luchas, tenemos que acordarnos, tenemos que recordar las preciosísimas promesas de nuestro Dios. Y precisamente mencionan esta profecía. Dice, es necesario que resucite al tercer día. Ahora, muchas personas se han enredado con los pasajes, han buscado uno y otro versículo, saltando de un lado para otro, tratando de explicar, para finalmente concluir que Jesucristo murió no el viernes, sino el jueves, o tal vez el miércoles, y que entonces no resucitó el domingo, sino el sábado. ¡Qué ganas de complicarse la vida! Solamente tenemos que recordar lo que dicen las Escrituras. Solamente dejen mencionar un pasaje que aclara todo esto. Más adelante dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se unió a los 2 que iban en el camino a Emaús, con estos 2 discípulos. Y cuando el Señor Jesucristo les pregunta de qué estaban hablando, ellos le responden, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ese mismo día en que las mujeres fueron al sepulcro para encontrar la tumba vacía, el primer día de la semana, el domingo, dice la palabra de Dios que también se encontró con estos dos discípulos que iban a Emaús. Ese mismo día domingo. Y los discípulos dicen, hace ya 3 días. Así que si Él resucitó el miércoles, serían más de 3 días. Así de sencillo. Solo tenemos que ir a las Escrituras y creer lo que la Biblia dice. El Señor resucitó el primer día de la semana. El domingo es el día del Señor porque es el día en que Cristo resucitó. Y esto está bien claro en las Escrituras. No tenemos que enredarnos, no tenemos que rebuscarle, así de sencillo. El primer día de la semana, el Señor resucitó. Eso fue lo que los ángeles recordaban a las mujeres, que Él resucitaría al tercer día. Entonces ellas, dice la Biblia, se acordaron de sus palabras. Alguien a veces necesita recordar esas promesas del Señor. Cuando estamos en medio de la noche, y esa es la más grande bendición, la mejor consejería que podemos dar con un alma atribulada o con una persona que está pasando por pruebas. Escucharle. Poder prestar atención a sus luchas, a sus pruebas, a su dolor, a su angustia, a sus sufrimientos. Pero después recordarle las promesas del Señor. Y cuando recuerden esas promesas del Señor, su alma atribulada va a volver a tener la paz y el gozo del Señor. Ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, ya Judas no estaba aquí. Y permítame hacer un paréntesis con respecto a Judas. Judas nos muestra precisamente cómo Satanás trabaja. Porque déjenme decirles, a veces nosotros estamos preocupados con el diablo. Y de repente toda persona hace, ¡ay! El diablo me hizo hacerlo. Puede ser, pero a veces atribuimos cosas que realmente están en nuestro corazón. Es decir, sí, el diablo, dice la Biblia, se posesionó de Satanás, entró en Satanás. Judas, un endemoniado, lo hizo precisamente cuando decidió entregar al Señor por 30 piezas de plata. Lo hizo cuando finalmente estuvo en la cena del Señor, en la última cena, compartiendo el pan con Él. 2 veces entró Satanás en su corazón. Así que cuando hablamos acerca de Satanás, Satanás siempre utiliza a otras personas. No ataca directamente. Digo, si yo viera a Satanás atacar, uno se espanta y se vuelve uno hacia Dios. No, Satanás ataca en una forma astuta. Satanás es astuto. Por eso se le conoce como la serpiente antigua. La serpiente es astuta. Así que Satanás usa a las personas que ya están inclinadas hacia el mal. Porque la Biblia nos recuerda precisamente de Judas. Judas, a pesar de que fue escogido entre los 12, el Señor Jesucristo dice, yo sé a quién he escogido. Así que él sabía la clase de corazón que había en Judas. Que dice que extraía de la bolsa de los tesoros. Así que Judas era una persona ambiciosa. Una persona avariciosa. Que estaba dispuesto a robar.
con tal de tener más. Ese es precisamente el problema con las personas que tienen en su corazón esa tendencia hacia el mal. Así es como Satanás trabaja. Busca a esas personas. Busca a aquellos a quienes puede seducir. No va a buscar a los que están consagrados. No va a buscar a aquellos que están sirviendo a Dios. Va a buscar a las almas más débiles. A los que están inclinados hacia las cosas materiales. Para a través del oro, a través de la plata, seducirlos, atraerlos, deslumbrarlos con el brillo del oro. Eso es precisamente lo primero que Satanás hace. Buscar a esas personas. ¿Y cuántas personas, como el pez, no se sienten atraídos por el brillo? Y cuando finalmente creen que lo tienen, han quedado atrapados con el anzuelo de Satanás, que no va a dejarlos ya escapar. Qué triste, qué terrible entonces la vida de Judas, que se dejó seducir por Satanás. Y es que cuando alguien ha acariciado el pecado, va a empezar a ocurrir algo en su corazón, una lucha, una revolución en su interior, que va a ir acabando con todo lo bueno, con todo lo noble que hay en su corazón. Eso fue lo que sucedió precisamente con Judas. Todas las palabras que escuchó de su maestro, todo lo que el Señor Jesucristo le habló, las palabras de amor que escuchó salir de la boca del maestro, todas las muestras de amor que vio que el Señor Jesucristo realizaba, todos los milagros que contempló, todo eso poco a poco, la avaricia, el pecado empezó a carcomer, a destruir, hasta que llegó el punto en el cual no le importó nada. Eso es lo que ocurre precisamente con la seducción del pecado. Se presenta como algo agradable, se presenta como algo atractivo, como algo codiciable, deseable, pero finalmente trae consigo la destrucción de todo lo bueno que hay en nuestro ser. Se deja arrastrar por esos deseos. Se deja arrastrar y se convierte en un esclavo de Satanás. Acaba siendo siervo de la maldad. Y no le importa entregar a su maestro inocente. Es el primero que va con la turba, enseñándoles, diciéndoles, yo les voy a decir para que no se equivoquen, yo les voy a señalar quién es. Y cuando llega delante de su maestro, con un beso lo entrega. Triste historia de Judas, que después arrepentido, porque es lo que ocurre. Cuando Satanás nos sacude, cuando Satanás nos revuelca, cuando Satanás hace lo que quiere con nosotros después de que nos hemos dejado arrastrar por el pecado, nos hace sentir basura, nos hace sentir sucios, nos acusa porque Él es el acusador y carga sobre nosotros toda la carga del pecado para que nos sintamos sucios, para que nos sintamos inmerecedores ya del perdón de Dios. Así que Judas ahora, con todo el peso de su traición, con todo el peso de su pecado, después de haberse envilecido, después de que permitió que Satanás lo volviera basura, después de que ha destruido todo lo bueno, todo lo noble en su ser, regresa
con los principales sacerdotes y dice: yo no quiero estas monedas, no las quiero, ténganlas. Oh, Judas, ¿de qué te sirve ahora todo ese dinero? Oh, Judas, ¿de qué te sirve ahora todo lo que has logrado? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Se te prometió felicidad? ¿Se te prometió gozo? ¿Tienes gozo? ¿Eres feliz? Es la persona más miserable del mundo, cargando sobre tus hombros el peso de tu pecado. Pobre Judas, si podemos acaso compadecerlo. ¿Y qué hace Satanás? Se burla. Los principales sacerdotes se burlan. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? En otras palabras, en buen español, ¿y a mí qué me importa? Es tu problema. Es lo que Satanás dice. No me importa. Y él mismo es el que ahora se burla, se mofa del mismo Judas, que finalmente va y se cuelga y sus entrañas se desparraman por el suelo. Qué triste fin de Judas. Si él hubiera sabido que no hay pecado tan grande que Cristo no pudiera perdonar, si él hubiera recordado la misericordia del Señor, sus palabras de amor, si él hubiera recordado cómo en un solo momento la mujer samaritana fue transformada, la mujer pecadora que entró a lavar los pies del Señor, el Señor Jesucristo en su amor la perdonó. Si él hubiese recordado la misericordia de Cristo y se hubiese humillado delante de él como lo hizo Pedro, llorando, implorando su perdón, ciertamente lo hubiera obtenido, porque el corazón del Maestro está lleno de amor. Y lo que él quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero él prefiere escoger la puerta fácil. Él prefiere ahogar esas voces de culpabilidad, porque, hermanos, Dios nos ha dado una conciencia, y esa conciencia es la que nos acusa. Esa conciencia es la que no nos deja dormir cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Esa conciencia es la que nos atormenta día con día. Y hay quienes, en vez de arrodillarse y humillarse delante de Dios, van y toman la puerta fácil. Tratar de acallar esas voces. Judas se quita la vida. Y Judas, a partir de ahora, es más bien un ejemplo de vergüenza, de ignominia. Un hombre que se quiere olvidar en la historia. El nombre de Judas Iscariote, el traidor. Qué triste fin. Y ese es el fin de todos los pecadores. Si pudiésemos recordar eso, antes de ser seducidos por el pecado, antes de ser instrumentos de Satanás, recordar el fin de los pecadores, recordar cuál es el fin de aquellos que hacen caso al seductor, al tentador. Si pudiesen recordar que lo que el Señor tiene es todo lo contrario: gozo, paz, amor, el poder acostarnos con la tranquilidad, con la paz en el corazón, de que más bien hemos sido instrumentos en las manos de Jesucristo. Un instrumento que donde hay odio, siembra amor. Donde hay rencillas, siembra unidad. Que pudiésemos entender esto. Porque si algo el Señor quiere con su resurrección,
es que podamos vivir una vida diferente como hijos de Dios. Una vida consagrada en las manos del Señor. Que podamos disfrutar su victoria viviendo una vida nueva. Que podamos ser transformados desde nuestro interior para reflejar el carácter de Cristo. Porque, hermanos, hoy en día vemos cristianos tibios, cristianos apagados, cristianos que tienen un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Cristianos que están en la iglesia aplaudiendo, brincando, gritando aleluyas, y en las casas, en sus hogares, viviendo una vida de odio, de resentimiento, de envidias, de corajes, hablando mal de los demás. Qué terrible cuando esto pasa. Qué ejemplo tan terrible. ¿Qué diría el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, de esas personas? Afanadas por las cosas materiales, afanadas por el dinero, orgullosos por lo que tienen de bienes materiales. Recuerdo una ocasión en un hogar precisamente donde la esposa gritaba aleluyas, gozosa a todo lo que compartía, amén, amén. Y decía el pastor, hermano, qué bendición su esposa. Y el hermano dice, hermano, no conoce a mi esposa en el hogar, es una fiera. Pobre hermano, qué terrible. Pero es así pasa. Somos una cosa en la iglesia y en el hogar somos otra. Es por eso que la gente de pronto no quiere acercarse a las cosas de Dios. ¿Qué clase de evangelio es este? Lo vemos allá en la iglesia alabando, cantando y hasta cayendo en el suelo y teniendo manifestaciones, pero en el hogar no muestra el carácter de Cristo, no muestra el amor de Cristo. Personas vulgares que hablan hasta con majaderías, porque sí, hay personas que de repente, es que así soy, así hablo. No debe hablar así, no debe hablar con vulgaridades. Dice la palabra que nosotros debemos tener nuestro lenguaje, nuestro vocabulario sazonado con la sal del evangelio. Debemos cuidar nuestra boca. Dice Santiago, de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos con la misma boca estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a nuestro prójimo. Así que, si algo nos enseña la resurrección, es el deseo de Cristo de que seamos personas nuevas, con una nueva naturaleza, con un nuevo corazón, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Así que dice la palabra de Dios que estaban los 11 y los demás, es decir, otros discípulos reunidos, y se nos dice el nombre de estas mujeres: María Magdalena, es decir, María de Magdala, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, es decir, iban varias mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellos eran los apóstoles, con ellos compartieron las buenas nuevas. Ha resucitado, ya no está entre los muertos, Él vive, Cristo está vivo. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. A veces hablamos del incrédulo Tomás. Hasta no ver, no creer, decimos de Tomás. Bueno,
Los 11 tampoco creyeron. Dice, no les creían. No sé si porque estaban prejuiciados con las mujeres. Ay, estas mujeres ya están otra vez inventando cosas. No sé si era eso o si era de verdad la incredulidad. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo puede haber resucitado? ¿Cómo que no está ahí? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro, siempre el impetuoso. Pedro, siempre el que toma la iniciativa. Pedro, el que siempre es el primero en querer hacer las cosas. Así vamos a recordar al apóstol impulsivo. Petros, una piedra que el Señor estuvo desde un principio moldeando para hacer de él un apóstol conforme al corazón de Dios. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, los lienzos en que habían cubierto al Señor cuando lo pusieron en la sepultura. Y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y hermanos, es que no hay nada más maravilloso que recordar que el Señor Jesucristo no quedó en la tumba. Ahora que hemos ido a otros países, siempre uno recuerda y dice, bueno, vamos a visitar la tumba de fulanito, la tumba de merenganito, que son muy famosos, se les hizo un mausoleo, ahí descansan sus restos. No es así con el Señor Jesucristo. Lo que hay es una tumba vacía. Y se dice, no dicen, vamos a ver el cuerpo, dice, vamos a ver la tumba donde fue depositado el Señor. Y yo creo que esa tumba es precisamente el mayor símbolo cristiano. Pero paradójicamente es lo que menos veo. Veo mucho la cruz, que es donde fue crucificado, pero no veo la tumba vacía, que es donde resucitó. Esa tumba vacía es precisamente el símbolo de la victoria de Cristo y de todos nosotros como cristianos. El Señor resucitó. Él venció. Él venció. Y su victoria nos pertenece. Que podamos vivir con esa seguridad, con esa paz, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la lucha, en Cristo somos más que vencedores. Que esa promesa permanezca en nuestro corazón, en nuestras mentes y en lo profundo de nuestra alma. En Cristo somos más que vencedores. Y quisiera invitarle, si usted se ha apartado del Señor, si usted se ha enfriado en su vida espiritual, hoy es la oportunidad para que vuelva a la comunión con Cristo, para que reconsagre su vida al Señor, que inicie con la paz de Cristo un nuevo caminar en la rectitud de Cristo. Pídale perdón si usted le ha fallado. Pídale perdón si se ha dejado seducir por el pecado. Hay esperanza. Cristo le ama. Él desea que usted sea perdonado y sea salvo. Solamente tiene que pedirle el perdón, humillarse delante de Él y tener fe en que Él está vivo y que Él está a esta hora escuchándole y que Él está dispuesto a perdonar cada uno de sus pecados. Oremos. Nuestro amoroso Padre Celestial, tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para que a través de su muerte nosotros tuviésemos vida. Para que de su sangre preciosa nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados, sin importar qué tan grandes puedan ser. Te pido por todos aquellos que a esta hora
están orando y pidiendo que tú les perdones, que tú limpies sus corazones, que tú quites de ellos esa carga tan pesada del pecado, que puedan ser libres del dedo del acusador que les hace sentir culpables, inmerecedores. Que sepan, Señor, que sin importar el pecado, tu gracia es mucho más grande y tú quieres perdonarles. Escucha su oración y perdona sus pecados. Con la certeza, Señor, de que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando de corazón te lo pedimos. Y todo lo pedimos en el nombre y los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.